¿Se ha preguntado alguna vez cómo se origina la comida que llega a su plato? ¿Y por qué los bosques tropicales están llenos de especies de organismos? Gran parte de la variedad de alimentos que consumimos diariamente y la extraordinaria biodiversidad de los bosques tropicales existen gracias a unos pequeños animales que son claves en la polinización, proceso mediante el cual las plantas generan semillas y frutos. Para comprender mejor los sistemas de polinización, la comunidad científica ha desarrollado una variedad de técnicas y espacios de investigación. Uno de estos estudios es el proyecto internacional EFI, Ecología de las Interacciones Planta-Colibrí, una iniciativa de la investigadora Katherine Graham del Instituto Federal Suizo de Investigación y en el cual participan Ecuador, Brasil y Costa Rica. Los tres países cuentan con un equipo de investigadores y aplican las mismas técnicas de estudio. En Costa Rica, el proyecto es liderado por la Universidad Estatal a Distancia, UNED. El objetivo de este proyecto es poder analizar las interacciones entre las plantas y los polinizadores y utilizamos los colibríes como un sistema de estudio. Entonces queremos ver cómo estas interacciones varían a lo largo del espacio y del tiempo. El área de estudio del proyecto EFI se extiende a través de 4 bandas de elevación, desde los 700 hasta los 3.000 metros de altura. En total son 12 sitios de estudio, 3 en cada banda. Este proyecto se lleva a cabo en la cordillera de Talamanca, en Costa Rica, desde la zona central, en el Cerro de la Muerte, hacia el Valle de General, en Pérez Celedón. El equipo principal de trabajo se compone de 8 personas, más 6 estudiantes pasantes. Otro componente muy importante, sin duda, son esas 12 personas encargadas o dueñas de los sitios que nos dan la confianza para que nosotros podamos entrar y tomar esa información que nosotros necesitamos para el desarrollo del proyecto. En cada uno de estos puntos se colecta un conjunto de datos de campo, lo que permitirá comprender mejor y comparar las interacciones que se dan entre plantas y colibríes a lo largo de un año o entre años diferentes. Con estos resultados y junto con modelos predictivos, queremos determinar de qué manera las interacciones entre las plantas y los polinizadores podrían alterarse debido a efectos del ser humano, por ejemplo, debido a los cambios en el uso del suelo o al cambio climático. La participación estudiantil en el proyecto es de gran importancia, contribuyendo a su vez en la formación académica de futuros profesionales. Iniciamos la pasantía sobre polinización del colibrí. Actualmente estamos haciendo la investigación en 2 reservas. La experiencia ha sido muy positiva, ha sido muy enriquecedora. En mi caso, mi tesis es sobre concentración y producción de néctar en flores silvestres visitadas por colibríes a diferentes elevaciones sobre la cordillera Talamanca. Y he recibido también capacitaciones y todo el apoyo por parte del proyecto. De esta forma, el proyecto EFI brinda una gran oportunidad para que estudiantes e investigadores se vinculen en el trabajo de campo aplicando cada una de las siguientes técnicas. El conteo de flores se realiza para estimar la abundancia de los recursos utilizados por los colibríes. Para ello se pueden utilizar transectos o parcelas con dimensiones determinadas, donde se anota la abundancia de las flores por especie de planta una vez al mes. En esta técnica definimos un transecto de 1,5 kilómetros, en el cual anotamos al inicio un punto waypoint y anotamos los factores climáticos del día. Luego nos vamos al campo y contamos la disponibilidad de recurso floral, 5 metros a la derecha y 5 metros a la izquierda. Al observar una planta con flores, anotamos un punto waypoint o GPS, anotamos la identificación de la planta, su altura y la cantidad total de flores. Además,
Se anotan otras variables importantes, tales como fecha y hora, elevación y la técnica empleada, es decir, si todas las flores fueron contadas o si se realizó una estimación. Otra técnica importante es la medición tanto de la cantidad como de la concentración del néctar que contienen las flores visitadas. Este procedimiento se debe realizar con mucho cuidado para no dañar la flor. Nosotros trabajamos 2 días. El primer día venimos, buscamos dónde hay flores de las que sabemos que son más polinizadas por colibríes, las embolsamos. El objetivo de eso es que al tener la bolsa una malla de poro fino, no se le vayan a introducir insectos o que no venga un polinizador a extraer néctar, y así que al día siguiente, 24 horas después, el néctar que extraigamos sea la producción diaria de esa flor. Al segundo día removemos la bolsa y lo que hacemos es contar el número de flores abiertas que tiene la planta, tomamos la temperatura y con un capilar lo introducimos en la flor hasta llegar a la cámara de néctar, y eso lo medimos con una regla para después calcular el volumen en microlitros. Ese néctar lo depositamos sobre el refractómetro, luego de eso lo anotamos todo en la libreta y lo llegamos a tabular en una base de datos. Las flores que suelen visitar los colibríes tienen entre un 20 y un 25% de concentración de azúcar. Durante el conteo de flores, los investigadores también van anotando los colibríes que observan en cada transecto. Para ello, escogen plantas que tengan potencial de visitación. Vamos a tomar un punto GPS. En nuestra tabla de datos vamos a apuntar todo lo que corresponde a la planta, su altura, su cantidad de flores. Y ahí vamos a esperar un tiempo prudente. Y si tiene visitación, en ese caso vamos a hacer una anotación donde va a ir específico el nombre del colibrí, cuánto tiempo visitó la planta, cuántas flores visitó. Los datos anotados de las especies se verifican con las guías de campo. La información que se obtiene mediante la observación aporta datos relevantes, pero podemos aplicar otra técnica para registrar estas interacciones de manera más eficiente. Con estos dispositivos que captan imágenes por lapsos, se logra determinar qué plantas son visitadas por los colibríes y con qué frecuencia. Una vez que encontramos una flor que nos sirve, tomamos una estaca o un árbol que esté cercano a la flor y la colocamos de 1 metro a menos de 1 metro de la planta, ¿verdad? Tomamos un punto de GPS, la altura de la flor, el número de flores que tiene, el nombre de la especie de la flor. Programamos la cámara para que tome una foto por segundo de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde. Se colocan un total de 6 cámaras por sitio durante 6 días al mes, con un recambio de memoria cada 3 días. Estos datos son almacenados y procesados posteriormente. Cada tarjeta de estas tiene 36 horas de información. Entonces, para solucionar este problema, lo que nosotros utilizamos es un software que se llama DeepMeerkat. Lo que hace es que nos permite cargar toda la información de todas las cámaras y él va a ir seleccionando solamente las fotos que presentan colibríes o movimientos fuertes. A diferencia del método de observación directa, este método no interfiere con los colibríes, no hay un observador en el campo. Y eso nos genera una gran cantidad de información que antes de que se utilizara esta metodología no podíamos tener. Jamás una persona puede realizar 36 horas de observación seguidas. Entonces la base de datos que nosotros tenemos de interacciones es muy vasta en comparación con los estudios que se venían haciendo antiguamente. Además de aumentar considerablemente la eficiencia para registrar interacciones, esta técnica ha ayudado a descubrir nuevas especies que son visitadas por colibríes y de las que no se tenía registro.
Las interacciones también se pueden determinar mediante la colecta del polen que transportan los animales. Para ello se prepara una gelatina especial con un colorante que contribuye a resaltar las características del polen, para hacerlas más visibles en su análisis posterior. Para esto tomamos un pequeño trocito de esta gelatina que es pegajosa y se la pasamos por la parte dorsal del colibrí, o sea, por el pico y por la frente, cabeza y el cuello. También podemos colectar polen de la parte ventral de los colibríes, se la pasamos por la parte de abajo, por la garganta y por el pecho. Y lo colocamos en un tubito para después analizarlo en el laboratorio. Una vez en el laboratorio, se derrite la gelatina y se procesa la muestra. Los granos de polen poseen características propias en cada especie de planta, es decir, un tamaño, forma y abertura exclusivas. Entonces, para poder identificar a qué especie de planta pertenece el polen que transportan los colibríes, también se tomarán muestras de las flores. Comparando el polen obtenido de los polinizadores y el de la colección palinológica de referencia, es posible identificar qué planta visitó el colibrí. Parte importante para la implementación de las técnicas es la identificación previa de las especies de plantas. Cuando encontramos una planta, tomamos las características más relevantes de esta especie, coloración de las flores, forma de las hojas, el hábito, que es muy importante, si es un árbol, una epífita, etc. Una vez tomados los datos y marcada su ubicación geográfica, se colecta una muestra de la planta con características reproductivas, es decir, con flores o frutos. Las muestras se colocan en una prensa botánica para un proceso de secado y posteriormente se identificarán para conservarlas en un herbario como espécimen testigo. Además de esta identificación, en los estudios de polinización es necesario tomar medidas de diversas características, tanto de las flores como de los polinizadores. Esto define qué organismos serán capaces de acceder al néctar. Una vez que tenemos identificadas las plantas y sabemos que estas tienen interacción con colibríes, vamos al campo, colectamos algunos individuos. Nos interesa conocer algunas características propias de estas flores, como por ejemplo la coloración, la forma, también la distancia entre las unidades, digamos, femeninas y masculinas. Una vez que tomamos todas estas características de las flores, las transportamos hasta llegar a una mesa de trabajo. Generamos unas fotografías, las cuales analizamos en un software especializado en la computadora, tomamos ciertas medidas que se almacenan en una base de datos para posteriormente hacer unos análisis y comparar con, en este caso, los picos de los colibríes. Las características más importantes en las flores son su longitud y curvatura, las cuales tienen una relación estrecha con la morfología de los colibríes. Para realizar esta técnica se captura temporalmente al colibrí y se coloca en una bolsa de tela para luego ser examinado. Como estas aves son muy pequeñas, se requiere de gran cuidado. Por lo tanto, solo deben ser manipuladas por profesionales con amplia experiencia. Se mide la morfología de las partes más importantes del polinizador, como la longitud del ala, la masa corporal, la longitud del pico, la curvatura. Esto para saber la relación que tienen los polinizadores en la visitación a las plantas. Con estos resultados se puede determinar, por ejemplo, que si un colibrí posee un pico muy corto en comparación con una flor, lo más probable es que no haya interacción entre esas especies. Aplicar experimentos
permite complementar las observaciones que se hacen en el campo. Con el de exclusión de polinizadores, se puede determinar el grado de dependencia que tienen las plantas de estos organismos. Para esta técnica se busca un individuo con flores cerradas o en botón. Se seleccionan especialmente plantas que sean visitadas por colibríes. Se aplican 2 tratamientos, uno que va a ser de control, que va a estar la inflorescencia cubierta con una bolsa de malla fina, y otra que va a estar como polinización abierta, para que puedan llegar los polinizadores. Para polinización abierta se va a usar el color blanco, en la de control se va a usar el color azul. Esto para poder identificar luego con el monitoreo cuál es cada una. En caso de una alta dependencia de las plantas con sus polinizadores, las flores control no serán capaces de producir frutos. En cambio, las flores del grupo tratamiento serán capaces de transformarse en frutos si fueron visitadas por polinizadores. El proceso de polinización es, sin lugar a dudas, fundamental para la supervivencia de los ecosistemas. Y gracias al trabajo conjunto de investigadores y estudiantes, proyectos como el EFI pueden profundizar en el estudio de estas interacciones. Para mí es una gran alegría tener la oportunidad de participar en este proyecto y muy enriquecedor poder compartir conocimientos y experiencias con investigadores de otros países. Así que este proyecto es una gran oportunidad de generar conocimiento muy valioso para la conservación de la biodiversidad. Todos estos meses han sido de fortalecimiento en mi profesión y agradezco al proyecto por todo el tiempo que me ha dado. Estoy convencido de que todo el esfuerzo que nosotros realizamos aquí tomando estos datos nos va a llevar a tener un conocimiento muy amplio de lo que es el proceso de polinización, que es tan importante para la conservación de la biodiversidad, que al fin es lo que más nos importa, ¿no? Que todo esto perdure en el tiempo. Estos esfuerzos de investigación brindan un importante espacio para generar nuevo conocimiento con el fin de contribuir a futuras acciones en pro de los ecosistemas. Así es que en su próximo tiempo de comida o cuando visite un área natural, no olvide cómo estos pequeños personajes han sido pieza fundamental para que esos alimentos estén en su mesa y que han contribuido en la creación de gran parte de la biodiversidad que puede admirar a su alrededor. Yeah.